Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Rodríguez Calero, abogado especialista en Derecho Comercial, Aduanero y Cambiario, con maestría en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas, con más de 15 años de experiencia en esas áreas. Actualmente socio de Rodríguez y Vega Abogados y aliado estratégico de la firma Auren para los asuntos de mi especialidad. Brevemente, queremos presentar el día de hoy una problemática que desde el año 2019 estamos afrontando como consecuencia de las reformas introducidas inicialmente por la Ley 1943 y posteriormente retomada por la Ley 2010 de 2019 en relación con la base gravable en las importaciones desde zona franca de mercancía producida en ellas utilizando bienes exentos en el resto o adquiridos en el resto del territorio aduanero nacional bajo el artículo 459 del Estatuto Tributario que habla específicamente del IVA. Indica ese artículo, hablando del 459, en su parágrafo, que la base sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas en la importación de productos terminados producidos en el exterior, o hago énfasis en este pedazo, o en zona franca, pero utilizando en todo caso componentes nacionales que hayan sido exportados de manera definitiva o introducidos de manera definitiva a las zonas francas, o con materia prima importada, será la establecida en el inciso primero de ese mismo artículo 459. De acuerdo con eso, se deberán incluir en la base gravable del IVA cuando realizo importaciones desde la zona franca, que estamos hablando del mismo Colombia, hacia el resto del territorio aduanero nacional, todos los costos, gastos de producción, descontando el valor de las materias primas y servicios en los que se haya pagado el IVA, de conformidad con un documento soporte de las zonas francas, que es el certificado de integración. Recordemos entonces que el inciso primero del artículo 459 me hablaba inicialmente desde antes del 2019 sobre algo muy importante y es la base gravable del IVA en la importación de mercancías, pero entendida como la introducción de mercancías del resto del mundo a Colombia, para causar o para disparar el hecho generador del IVA por ese concepto. Sin embargo, a partir del año 2019, los usuarios de zonas francas se están enfrentando a una problemática que consiste en que lo que importen desde zona franca, en el cual o produciendo sus bienes hayan tenido que utilizar o hayan utilizado de alguna manera bienes adquiridos en el resto del territorio colombiano que hayan estado exentos de IVA. Y cuando hablamos de exentos de IVA, hablamos de exentos bien sea por el artículo 481 literal A, que se entiende exportación de mercancías, o bien sea por el artículo 481 literal E, que habla de ventas a usuarios de zonas francas, pues en esos casos aplicamos una exención de IVA que hoy en día resulta de alguna manera, no podríamos llamarle de manera precisa penalizada, pero sí gravada, cuando yo utilizo esas materias primas para producir un bien final que termina no en el resto del mundo, sino en Colombia. Y en ese caso, esa exención que me tomé cuando compré la materia prima en el resto de Colombia termina estando gravada cuando se introduce la mercancía a Colombia, pero bajo el mecanismo de la importación o bajo el hecho generador de la importación. Esto significa de alguna manera que esa exención que me había tomado como usuario de zona franca y que antes podría utilizar, y digo antes del 2019, como una preferencia o de alguna manera como un beneficio para los usuarios de zonas francas, por lo menos desde el punto de vista financiero, pues ya no me lo podría tomar. Así las cosas, lo primero que tenemos que analizar para revisar este tema es, primero, qué se entiende por zona franca. Y recordemos que la Ley 1004 del 2005 indica en su artículo primero que las zonas francas son esas áreas dentro del territorio colombiano, hace parte, eso quiere decir del territorio aduanero nacional, donde aplican unas normas especiales en materia tributaria y en materia aduanera. Anteriormente decía materia cambiaria, pero hoy en día con menos fuerza o hoy en día con una menor relevancia. Sin embargo, nos quedamos con los dos asuntos más importantes, que son los temas aduaneros y los temas tributarios. En ese sentido, lo que se ingrese desde el resto del mundo a las zonas francas, dice la misma ley, no se considera importación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo compro una materia prima, un producto terminado en el resto del mundo y lo introduzco a zona franca, por más de que esté legalmente en Colombia, eso no es una importación. Al no ser importación, no me dispara el IVA bajo el hecho generador del 420 literal D del Estatuto Tributario. Sin embargo, cuando lo sacamos de zona franca el resto de Colombia, se considera importación, así estemos dentro de la misma Colombia, y en ese momento sí me dispara ese hecho generador. Sin embargo, cuando reviso la base gravable sobre la cual debería liquidar el IVA, el artículo 459, que recordémoslo, como lo mencionamos ahorita, me indica que tengo que liquidarlo basado en lo mismo que hubiera tenido en cuenta para efectos de una importación normal hacia el resto de Colombia, pero con unas particularidades específicas, y es que condiciona a que yo, como usuario de zona franca, haya utilizado o bienes adquiridos de manera exenta en el resto del territorio colombiano, bajo las dos exenciones que mencionamos, o que haya utilizado en la elaboración
materias primas del resto del mundo que no hayan pagado impuestos o que no hayan sido sometidos a importación. En ese momento, cuando yo pienso en el hecho generador del IVA, que es el 420 literal D, que básicamente consiste en importaciones de zonas francas, yo tengo también que analizar la exención que pudiera tener lugar como consecuencia de la compra de las materias primas. Y entonces recordemos que hay dos exenciones, la del 481 literal A, por exportación de bienes. Eso quiere decir que compro en el resto de Colombia mercancía que ingreso a zona franca y se puede considerar exportación, por lo tanto es una compra exenta. Pero por el otro lado está una exención distinta, que es la del 481 literal E, que es una exención que básicamente está condicionada no a la exportación de la mercancía, sino a la compra que hace un usuario industrial, bien sea de bienes o de servicios. Una diferencia básica para marcar el hecho de que se trata de dos exenciones diferentes es el hecho de que bajo la exportación, y considerando lo que indica el artículo 479 del decreto 1165, que es la nueva regulación o la regulación aduanera vigente, tenemos que esta exención podría ser tomada por usuarios industriales de bienes o de servicios o por usuarios operadores. Mientras que la exención del 481 literal E no puede ser tomada por los operadores. Y eso entonces empieza a decirle a uno que hay las dos exenciones. Eso justifica además que en el parágrafo del artículo 459, introducido inicialmente por el artículo por la ley 1940, discúlpenme, por la ley 1943 y luego por la ley 2010, pues lo retoma y explica claramente que pueden existir dos casos en los cuales cuando yo tomo una exención en zona franca por compras al resto de Colombia, pues tengo que liquidar la base gravable en la importación basado en ese parágrafo. Y es uno, compras exentas por exportación definitiva, y dos, las compras que realicen los usuarios industriales de zonas francas. Bajo ese entendido, tenemos entonces que aquellos usuarios de zonas francas o aquellas personas que le compran productos terminados en zona franca, en cualquiera de los dos casos en los cuales se hubiera utilizado bienes exentos, bien sea adquiridos con la exención al resto de Colombia por exportación o adquiridos por la exención del literal E del mismo 481, pues cuando importan al resto de Colombia tienen que liquidar el impuesto basado en la importación. De acuerdo con eso, la normatividad aduanera que reglamentó esta norma sobre IVA indica u ordena que los usuarios industriales de zonas francas o los usuarios fuera de zona franca que se encarguen de hacer la importación obligatoriamente tienen que presentar una declaración especial de importación. Al presentar esa declaración especial de importación, pues están sometidos a liquidar el IVA, pero además de eso están sometidos a presentar una declaración de importación. De acuerdo con lo anterior, se preguntan los usuarios frente a lo que tenían anteriormente, si para evitar tener que presentar esa declaración y de alguna manera liquidar y pagar el IVA, pudieran decidir voluntariamente si le compran al resto de Colombia o a los usuarios fuera de zona franca sin aplicar la exención, teniendo en cuenta que de pronto tenemos ciertas limitaciones para ello y no es un tema que yo pueda decir voluntariamente. Y segundo, después de superar eso, si de alguna manera yo, siendo usuario de zona franca, que me toca presentar una declaración especial de importación y tengo unas modificaciones en mi base gravable, puedo realizarlas sin sanción desde la perspectiva aduanera. De acuerdo con esto, tenemos muchos interrogantes que se plantean a partir de esta problemática. Como les dije inicialmente, mi nombre es Carlos Rodríguez. Me despido no sin antes agradecerle a INSP y a Auren por la invitación a realizar este pequeño YouTube y hasta una próxima emisión. Gracias.